Estimados alumnos, mi nombre es Angeli Roa. Soy su facilitadora en la materia de Contabilidad 1, de la cual hablaremos acerca de un tema muy importante. Se encuentra en el plan de evaluación y está haciendo referencia al módulo 3. Este tema se trata sobre los asientos de cierre y el estado de resultados. Como hemos venido haciendo, agendamos para el desarrollo del tema los puntos más importantes a tratar. Tenemos entonces que estamos en el punto número 1 con la introducción, los asientos de cierre, el estado de resultados, del cual hablaremos sobre su estructura, su objetivo, la conclusión y las referencias sobre las cuales ustedes van a hacer su estudio en este tema. En las unidades anteriores hemos expuesto el ciclo contable de una empresa, empezando con el registro de diario de todas las transacciones económicas de la misma, que son los asientos de diario. Hacemos los pases al libro mayor, que son nuestras cuentas T, y los ajustes a que se refiere el final del periodo, para finalmente entonces poder tener la información necesaria y elaborar el estado de resultados y el balance general de la empresa. El balance general representa entonces la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. Esto es lo que se hace en el último periodo. Pero las cuentas de resultados deben empezar de cero cada vez que se inicia un periodo contable. Y es necesario entonces que vuelvan a tener un saldo igual a cero, como si estuviésemos empezando la empresa desde un principio. Esto es lo que vamos a aprender a hacer en este momento. Entonces, para ello, tenemos que aprender, entender cómo se hacen los asientos de cierre. Los asientos de cierre tienen varias formas para realizarse. Una de las más sencillas es tomar las cuentas, debitarlas y el crédito se lleva a una cuenta llamada pérdidas y ganancias. El propósito práctico de los asientos de cierre es resumir el estado de resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los asientos de cierre son necesarios para dejar las cuentas de resultados saldadas y para así entonces poder empezar un periodo contable desde cero. Ahora bien, vamos a tener unas nuevas cuentas, como son la utilidad no distribuida, el impuesto sobre la renta por pagar, los dividendos por pagar, y en los asientos de cierres que pertenecen al libro diario se mayorizan siguiendo las normas establecidas, hasta lograr que todas las cuentas, ya sean nominales y las cuentas del balance de situación, deben quedar en saldos reales. ¿Qué son entonces los asientos de cierre? El asiento de cierre es el que figura en el último lugar del libro diario del ejercicio. Es el que se trata donde se cancelan los saldos de todas las cuentas patrimoniales de la empresa. Cuando se anota en el libro diario, el asiento de cierre se hace el último día del ejercicio de que se trate, después de que se hayan contabilizado todas las operaciones realizadas por la empresa. Los correspondientes tienen que ser al proceso de cierre del ejercicio y al asiento de regularización. A medida que ustedes vayan investigando, obviamente se van a encontrar con todos estos conceptos. Un ejemplo de ello es el que tienen en la lámina de la que estamos hablando, haciendo referencia ahorita, donde se tienen que los ingresos por servicios, de gastos por salario, donde tenemos gastos por materiales y gastos de publicidad. Estos asientos los vamos a cerrar considerando un impuesto de renta del 20% divididos al 10%. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestro asiento de los días a partir de la fecha pautada, donde vamos a hablar acerca de los ingresos, de las pérdidas y ganancias y el cierre. O sea, allí se les están dando las cuentas por las cuales ustedes deben basar su asiento de cierre. Ingresos por servicios, lo vamos a cerrar contra pérdidas y ganancias. Vamos a cerrar pérdidas y ganancias contra los gastos de publicidad, los gastos de mantenimiento y los gastos de sueldo. O sea, los asientos o las cuentas que veníamos trayendo abiertas, las vamos a cerrar con las partidas de pérdidas y ganancias.
Asimismo, entonces, nos encontramos también con el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? El estado de resultados es uno de los llamados estados financieros básicos, en el cual se presenta la forma en que la empresa ha logrado sus resultados financieros o contables, que pueden ser una utilidad o una pérdida. Quiero decir con esto que mi estado de resultado puede arrojar una utilidad o una pérdida. ¿Cuáles son sus aspectos más importantes? Es que el estado de resultados requiere pues una serie de pasos para determinar la utilidad a partir de los ingresos obtenidos por la empresa. El estado de resultados básicamente representa la forma en que la empresa llega al resultado final de la empresa, y para ello entonces él va a desprender si hay una utilidad o hay una pérdida. Los pasos para la realización del estado de resultados tenemos como punto número 1, el costo de los bienes vendidos es deducido de las ventas netas para determinar el subtotal de la utilidad bruta. Como segundo paso, tenemos que los gastos de operación se deducen para obtener un subtotal llamado utilidad operacional o la utilidad de operaciones. En el punto número 3, se considera el gasto de impuestos sobre la renta y otros renglones no operacionales para llegar a la utilidad neta. La estructura del estado de resultados, tenemos que en esta estructura se encuentran las cuentas de ventas, las cuentas de costo de ventas, la utilidad bruta, los gastos administrativos, el resultado de las operaciones, los gastos financieros, la utilidad antes del impuesto y los impuestos para que me den esto, pues la utilidad neta. El objetivo del estado de resultado se basa en determinar la rentabilidad de la empresa, ver cuánto se está consiguiendo por cada dólar o cada bolívar, cada peso invertido en cada parte del proceso, definir el reparto de los dividendos, conocer los bienes de la empresa y cómo se han conseguido, concluir donde todo está destinado para hacer los recursos y así pues poder abaratar o tener en cuenta el verdadero costo en lo que ha incurrido la empresa para su producción. Ahora bien, muchachos, cada vez que se termina un periodo contable, se requiere preparar la información que será necesaria para la elaboración de los estados financieros. Esto ya lo teníamos claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Deben saldarse todas las cuentas. ¿Cuáles cuentas? Los ingresos, los gastos, los dividendos. La razón para dejar dichas cuentas en ceros recae en la necesidad de distinguir claramente cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuáles son los dividendos del periodo en que se está trabajando. ¿Para qué? Para poder saber si tenemos una utilidad, si tenemos una pérdida, si necesitamos hacer unos cambios en el próximo año para poder así entonces cubrir los objetivos planteados. Se debe tener claro que todas las cuentas de ingresos y gastos se deben cerrar contra la cuenta pérdidas y ganancias. Esto lo vimos en el ejemplo que les expliqué en las láminas anteriores. Todos los gastos y los ingresos se deben cerrar contra la cuenta pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias también deberá cerrarse. Esta se cierra al igual que la cuenta de dividendo contra las utilidades retenidas. Los asientos de cierre se hacen únicamente al final de cada periodo contable, una vez que ha sido elaborado el estado de resultados y se pasan al mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a hacer ningún asiento de cierre ni al comenzar las operaciones, ni en la mitad del periodo contable, ni unos meses antes, ni unos meses después. Simple y llanamente se hacen al final de cada periodo contable. Ok, muchachos, para el estudio de este tema vamos a tomar en cuenta entonces las referencias que les dejo aquí en la lámina y obviamente estoy a la orden para cualquier inquietud que tengan. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.